Bueno, como líderes de la iglesia se estableció hace algunas semanas atrás que durante el mes de octubre, como celebramos el mes de la Reforma, íbamos a estudiar las grandes doctrinas, ¿cierto?, de la Reforma, específicamente las cinco solas, ¿cierto?, que se preconizan como parte de la doctrina eh, del protestantismo, ¿cierto? Eh, y vamos a partir hoy día con la doctrina de la justificación solo por fe, que conocemos como la sola fides o solo por fe, ¿ya? Y la verdad es que cuando uno decide estudiar, ¿cierto?, estas grandes doctrinas, uno se pregunta por qué es tan trascendente, ¿cierto? Y la verdad es que hoy día, si lo ponemos en nuestro contexto, a lo mejor no tiene mayor relevancia volver a resaltar algunas cosas que nosotros ya sabemos, pero para las personas del siglo XVI, que fue eh, la época en la cual surge la Reforma Protestante, era una situación de tremenda importancia. De hecho, Lutero cuando establece, dice, en la justificación solo por la fe, se basa en que una iglesia permanezca o caiga. Eh, Posteriormente, Calvino dice que la justificación o la doctrina de la justificación solo por la fe es como una bisagra donde todo el evangelio rota. Sin esa bisagra nada podría ocurrir. Y teólogos más modernos como el doctor Packard, ¿cierto?, dice que es como, hace una analogía de la figura mitológica de Atlas, ¿cierto?, que sostiene al mundo sobre sus hombros, y dice la doctrina de la justificación por la fe es como ese Atlas, ¿cierto?, que sostiene toda la verdad del Evangelio sobre sus hombros. Por lo tanto, no es algo menor, es algo trascendente, es algo que tenemos que profundizar y saber bien, y saber por qué creemos en la justificación solo por la fe, a diferencia de lo que cree, por ejemplo, la Iglesia romana, la Iglesia católica, que tiene otra teología diferente que vamos a tratar de contrastar con lo que aprendemos hoy día de la mañana. Entonces vamos a tomar como texto de referencia en Romanos capítulo 5, versículos 1 al 11. Romanos capítulo 5, versículos 1 al 11, y damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Por lo tanto, entender la justificación solo por la fe significa entender la doctrina básica de quiénes somos y dónde estamos parados, ¿cierto? Porque yo escuchaba en la mañana al doctor Sproul, ¿cierto?, que él trataba de decir, la pregunta básica es, ¿qué haces con tu culpa? ¿Qué haces tú con tu culpa frente a un Dios que es santo, que no tolera el pecado, que no tiene ninguna relación con el pecado? ¿Qué vas a hacer tú cuando te llegue el momento de presentarte delante de Dios y te diga,
tú incumples todas las normas que yo establecí para poder ser hallado justo delante de Dios. Por lo tanto, entender gráficamente esta doctrina es fácil del punto de vista académico doctrinal. O sea, yo puedo entenderlo con mi mente de una manera muy fácil. El problema es cómo yo lo llevo a la práctica. Cómo yo puedo vivir mi vida práctica entendiendo que soy justificado solo por la fe. ¿Ya? ¿Qué es lo que es justificar? Bueno, la palabra justificar significa pronunciar un veredicto que alguien está en total conformidad con los requisitos de la ley. En este caso, con la ley de Dios. Por lo tanto, alguien que está justificado es aquel que ha cumplido perfectamente las exigencias de la ley. Las exigencias de la ley de Dios. ¿Ya? Hay algunas palabras claves que podemos encontrar, ¿cierto? Cuando tratamos esta doctrina, como por ejemplo la palabra justicia, la palabra juicio, la palabra justo o justificación, ¿ya? La palabra, a lo mejor, propiciación, que algunos lo han escuchado en Fundamentos de la Fe, algunos a lo mejor no lo han escuchado nunca. La palabra misericordia y la palabra gracia, ¿ya? Por lo tanto, entramos a un área donde tenemos un dilema, ¿cierto? Y ese dilema es, Dios es santo y justo y yo no lo soy. Por lo tanto, Él exige una demanda o Él establece una demanda de perfección absoluta de mí y yo no lo puedo lograr en mis capacidades. ¿Cómo lo hago entonces para poder llegar a ese punto? Y cuando uno hace un análisis de la historia de esto, vemos a Lutero, ¿cierto? Cuando los historiadores lo cuentan, que tenía una formación legal porque él iba a ser abogado, ¿cierto? Por lo tanto, él entendía muy bien lo que significaba la ley, el cumplimiento, la justicia y la justificación. No eran temas que para él eran poco conocidos. Y tal era su convicción de culpabilidad que él pasaba horas en el confesionario. Tanto así que cuando estaba internado como un monje, llevando una vida monástica, y por lo tanto usted puede entender que llevando una vida de ese tipo, son muy pocos los estímulos que un hombre puede tener como para decir, pequé en esto, pero él pasaba horas confesando sus pecados. Y cuando llegaba nuevamente a su habitación, se acordaba de uno que no había confesado y se devolvía al confesionario, ¿cierto? Para decirle, me olvidé de confesar este pecado. Y él, siendo un académico, ¿cierto?, es enviado a una universidad y estando haciendo un estudio del libro de Romanos, se encuentra con esto, que el hombre no es justificado por lo que creía, sino que es justificado por la fe. ¡Wow! Y él le explotó la cabeza y establece, ¿cierto?, una forma para poder debatir esto que él estaba entendiendo. Y cuando los antiguos querían debatir un tema, era costumbre de poner en un lugar público, como en las puertas de una iglesia, sus tesis, y decir, yo creo en esto, que está en contraposición a lo que habitualmente yo pensaba, y lo publica en las puertas de la iglesia de Wittenberg, ¿cierto?, donde es conocido como las 95 tesis de Lutero, ¿ya? Pero esas 95 tesis no eran como para entrar en conflicto con la iglesia actual, porque él era un monje católico, sino que él quería debatir con alguien que estuviera a su misma altura para decir, mira lo que encontré en el libro de Romanos, conversemos de esto. Y la iglesia, ¿cierto?, dominante de la época lo encontró como una amenaza, ¿cierto?, para todo el sistema religioso que estaba montado para esa época, y lo que trató de hacer fue apagar esa luz. Y cuando escuchamos las confesiones de Lutero del final de sus días, vemos que está Lutero diciendo, esta luz
que se ha encendido y que la hemos vuelto a encontrar, espero que nunca más se apague. Pero estoy seguro de que va a tratar el mundo y la iglesia dominante de sucumbirla, de apagarla, así como estuvo en este periodo de oscurantismo. Por lo tanto, la pregunta es, ¿qué hacemos para poder ser justos, justificados delante de este Dios santo? Para entender la doctrina de la justificación solo por fe, primero debemos entender que teníamos un problema, Él es justo y nosotros no. Tenemos que entender que el pecado nos aleja de la santidad de Dios. Como dice en Romanos 3:23, estábamos todos destituidos de la gloria de Dios. Dios es un Dios santo y justo y por su esencia no tiene ninguna relación con el pecado. Por lo tanto, nos vemos enfrentados a una situación que por nuestra parte es insalvable. Nosotros no podemos, ¿cierto?, cruzar la barrera de la justificación porque no tenemos la capacidad para hacerlo. ¿Ya? Por lo tanto, surge el concepto que en más de alguna oportunidad lo hemos conversado, de nuestra naturaleza caída, ¿cierto? Ya lo hemos visto en otras oportunidades. ¿Y a qué se refiere esto del ser humano caído, ¿cierto? Que cae de cómo Dios, ¿cierto?, lo creó en Génesis 2, ¿cierto? Vemos cómo Él crea toda la tierra y crea también al hombre, a la humanidad, y lo crea a su imagen, ¿cierto? Pero en Génesis 3 vemos cómo el hombre cae, ¿cierto?, de la imagen de Dios, siendo que no había pecado hasta ese momento, y entra el pecado como una forma de contaminación tal que produjo una depravación total, ¿ya? Y una depravación total no significa una depravación eh, eh, totalmente depravado. No sé si me entiende. Se requiere el concepto de depravación radical. Todo lo que el hombre es en su esencia y lo que hace está contaminado por el pecado. Antes de la caída, el hombre tenía la capacidad de pecar y tenía la capacidad de no pecar. Después de la caída, el hombre pierde la capacidad de no pecar. Y el hombre solamente puede pecar. ¿Ya? Por lo tanto, toda su esencia está contaminada por el pecado. Su cuerpo, su alma está contaminado por el pecado. ¿Ya? Y es lo que conocemos como el estado de muerte espiritual. ¿Ya? Y un muerto, como ya lo hemos dicho también en otras oportunidades, no puede salir de esa condición porque está muerto. ¿Ya? Nadie puede decir, no, es que yo no tengo esa depravación radical. Yo tengo una isla de bondad dentro de mí, ¿cierto? Que esa isla de bondad dentro de mí me permite ser no tan malo, ¿cierto? Y si usted alguna vez se ha enfrentado con otra persona que no entiende esta doctrina y alguien le puede decir, bueno, yo no soy tan malo, ¿cierto? Pero el problema es que la Biblia declara que somos todos malos. No hay justo ni aún uno, ¿cierto? Y por lo tanto, todos estamos contaminados, todos estamos desechados de la gloria de Dios. Perdón, voy a hacer un break. ¿Alguien le puede avisar a la hermana Ruth que hay hermanos en el portón? Por lo tanto, nuestra condición de caídos está desde Adán en adelante para toda la humanidad. Y vemos algunos textos como por ejemplo, vemos que Dios desde el principio establece las reglas para esto. En Génesis 2:17 dice, si comiereis de ese fruto, ciertamente moriréis. Y en Romanos 6:23 encontramos la sentencia, dice, porque la paga por nuestro pecado es la muerte. Por lo tanto, bajo esa condición teníamos un destino
teníamos que pagar el justo precio por nuestro pecado, que era la muerte. Entonces, si recapitulamos, el hombre, cuando es creado a la imagen de Dios, no existía pecado, no existía la muerte, pero entró el pecado y entró la muerte. ¿Por qué? Porque el justo pago por ese pecado era morir. Por lo tanto, está el concepto de la justicia. ¿Qué es lo que es justo para un culpable? Si nosotros hacemos el análisis comparativo, ¿cierto?, de un criminal, y que para los ojos de cualquier hombre, cristiano y no cristiano, ese criminal es culpable, ¿cierto? Y ese criminal merece, ¿cierto?, un pago por esa culpabilidad. Y uno dice, eso es justo, ¿cierto? Porque la justicia está haciendo su obra de considerar culpable a aquel que ha transgredido la ley y por lo tanto es considerado como culpable. Y el culpable merece un pago justo. ¿Ok? Ahora, trasladémoslo a lo que estamos analizando esta mañana. El culpable somos nosotros, ¿cierto? ¿Cuál es el justo pago que debiéramos recibir por ser culpable de transgredir la ley de Dios? La muerte, ¿cierto? O sea, si yo transgredo la ley de Dios, debo pagar con muerte, ¿cierto? Por lo tanto, el justo pago que yo debiera recibir es la muerte. Si yo no recibo de parte de Dios el justo pago, es decir, no muero, es porque Él ha obrado a través de su misericordia. Por lo tanto, la misericordia es no recibir el justo pago que yo merezco. ¿Se entiende? O sea, yo merezco un pago, pagar con mi vida, no recibir ese castigo, ¿cierto? No morir, es solo la misericordia de Dios, ¿ya? Y para contrastarlo con el otro concepto que es la gracia, es que ese que estaba culpable, ¿cierto? Ese que estaba condenado a la silla eléctrica, por ejemplo, analizándolo en nuestra jerga actual, ¿cierto? Ese que estaba condenado a morir, ahora no solamente no va a morir, sino que va a recibir un regalo, un premio, ¿ya? Eso es gracia, ¿ya? Entonces, no recibir el justo pago es misericordia. Recibir algo adicional a lo que a lo que no merecía es gracia, ¿ok? Por lo tanto, la justificación solo por la fe es la causa instrumental en la cual radica nuestra confianza en Dios. Ahora la pregunta es, si Él es justo y yo no, ¿cómo me puedo apropiar de una justicia que me justifique delante de Dios? ¿Cómo me beneficio de la obra del sustituto que es Cristo el Señor? ¿Cómo me beneficio de la obra de Jesús y del mérito de su justicia para poder ser hallado justo delante de Él? Bueno, era la controversia que se establecía en el siglo XVI y fue lo que ocasionó el cisma de la Iglesia, porque ambas partes, tanto la Iglesia católica como el movimiento de la Reforma, ¿cierto?, consideran importante el sacrificio de Jesús. El que diga que el catolicismo no considera importante el sacrificio de Jesús es porque no conoce lo que dice la doctrina católica, ¿cierto? Ambos consideran la fe, pero la pregunta es, ¿la fe es suficiente para ellos? ¿O la fe es insuficiente y requiere algo más? Ese es el punto, ¿ya? Y por eso Lutero dice, solo por fe, solo fides, ¿ya? Solo por la fe, no necesito nada más, ¿ya? Por lo tanto, la diferencia es la forma, cómo es que esa gracia salvadora, ¿cierto?, llega al pecador. Si entendemos que
todos los seres humanos, desde que nacemos, arrastramos esa marca, ¿cierto?, de caída de la gracia de Dios. ¿Cómo es que vuelvo a tener esa condición? ¿Cómo vuelvo a restablecer mi gracia delante de los ojos de Dios? ¿Ya? Bueno, los católicos tienen una postura que se llama la infusión sacramental de la gracia. ¿A qué se refiere eso? Que un niño, cuando nace, ¿cierto? Ellos entienden que a través del bautismo se infunde en esa vida la gracia salvadora. Por eso, no sé si ustedes han escuchado, aquí antiguamente, bueno, yo lo escuché, que las abuelitas decían, hay que bautizarlo porque si no el niñito va moro, ¿cierto? Porque era moros o cristiano, o sea, era no cristiano, a eso se refería, ¿ya? Y era porque en el bautismo el catolicismo cree que se infunde la gracia salvadora sobre el ser humano, ¿ya? Bueno, esa gracia infundida sobre el ser humano en un niño que no tiene conciencia porque se hace en un bebé, ¿cierto? Puede perderse durante el transcurso de la vida, según lo que cree la Iglesia Católica. Yo estoy repitiendo lo que ellos creen, ¿cierto? Y va a depender de la gravedad del pecado, ¿cierto? Si es que esa gracia se pierde completamente. Y ellos consideran los pecados en dos tipos, los pecados veniales y los pecados mortales, ¿cierto? Y los pecados mortales significa aquellos que el hombre puede cometer y que los puede llevar nuevamente a perder esa gracia salvadora. Por lo tanto, ¿cómo pueden recuperar esa gracia salvadora? Bueno, a través de un sacramento que se conoce como la penitencia. No sé si ustedes han escuchado que cuando los católicos pecan, ¿cierto? Van y se confiesan delante del sacerdote y el sacerdote le da penitencia, ¿cierto? Y a través de esa penitencia ellos pueden recuperar la justificación, ¿ya? Pero ese sacramento de la penitencia tiene dos partes. Por un lado, la absolución, o sea, que tiene la capacidad el sacerdote de decir yo te absuelvo de tus pecados, ¿cierto? Pero también están las obras de satisfacción. Anda y reza, no sé, X, Padre Nuestro y Ave María, ¿ya? Eso es lo que cree la Iglesia Católica. Entonces, contrastémoslo ahora con lo que nosotros creemos. Para hacer un corolario de esto, o sea, la Iglesia Católica dice, bueno, la fe es requerida, pero aparte de la fe, yo necesito algo más, y ese algo más significa los sacramentos. ¿Y qué sacramentos? La confesión, la absolución y las obras de satisfacción, ¿ya? Por lo tanto, el catolicismo cree en la fe, pero más los sacramentos. El hombre tiene que cooperar con esa gracia infundida en su mérito, y es lo que hace tener una doctrina del purgatorio, ¿cierto? Y miles de años de purificación o de purga para ser considerados justos por Dios, ¿ya? Entonces se fija que hay cosas que están siendo añadidas, que no están en la Escritura y que están en las tradiciones de la Iglesia, y que de alguna manera fue lo que le empezó a causar ruido a Lutero, ¿cierto? Porque estos años de purga se podían disminuir a través de la compra de lo que se denomina de las indulgencias, ¿ya? Los que han estudiado Historia Universal se deben acordar que había un monje que vendía las indulgencias y decía que eso era el equivalente a 1000 años menos en el purgatorio, ¿ya? Y la gente las compraba, ¿ya? Entonces uno dice, no, es que eso era del siglo XVI, eso era del siglo XVII, del siglo XVIII. Pero si usted va al catolicismo, hoy día todavía existe el tema de las indulgencias, ¿ya? No sé si han escuchado, porque la noticia sale de repente, hoy es el año, o este es el año del jubileo. No sé si han escuchado eso, ¿ya? Y es porque esos años se celebra, ¿cierto?, el tema de las indulgencias. O sea, la misma doctrina que fue contrastada por Lutero en el siglo XVI sigue presente
hoy en el catolicismo actual. ¿Cuál es la postura protestante? Bueno, la postura protestante es sola fides, solo por la fe, ¿ya? Y a diferencia del catolicismo, en que la gracia era infundida en el alma del creyente, aquí nosotros creemos en que la gracia es imputada. ¿A qué se refiere la imputada? La imputación es la transferencia de la cuenta de una persona a la cuenta de la otra, ¿ya? Por lo tanto, la transferencia es esta: la justicia de Jesús es transferida ante los ojos de Dios a la cuenta del creyente. ¡Wow! Tremenda transacción. No sé si usted se fija en lo tremendo de eso, pero es como si de un día para otro, alguien que no tiene un peso recibe un millonario, ¿cierto?, aporte a su cuenta corriente. La diferencia es que esto es algo incorruptible, ¿ya? Como decíamos en la reunión de oración, es una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, ¿ya? Por lo tanto, ahora cuando Dios nos ve, ¿cierto?, aquellos que tenemos esa justicia imputada sobre nuestra cuenta, ya no ve Dios a ese miserable que no tenía cómo justificarse delante de Dios, sino que ahora ve la justicia de Cristo en su cuenta. Esa es la gran bendición que tenemos para poder ser hallados justos delante de Dios. Por lo tanto, la pregunta que hacíamos al comienzo: ¿cómo es que un hombre pecador puede presentarse como justo delante de Dios? Bueno, ahí está. Justificados pues por la fe. ¿Y cómo me apropio de la justicia de Cristo? Solo por la fe, ¿ya? ¿Qué vino a hacer Jesús por ti? Si yo se lo pregunto a los niños de la escuela, ¿cierto?, que están aquí abajo, o a los más grandecitos, lo más probable es que digan: Él vino a morir por mí, ¿cierto? Y esa sería la respuesta más básica que podríamos encontrar de alguien que le preguntemos, ¿cierto?, ¿qué vino a hacer Jesús por ti? Bueno, Él vino a morir de manera sustitutiva por mí. Él pagó el precio del pecado por mí. Él pagó mi cuenta, ¿cierto? Bueno, pero si nos quedamos ahí, nos quedamos ya sin deuda nomás, pero ¿y cómo hago ahora para obtener la justicia, ¿cierto? La justicia de Cristo. Bueno, Él no solamente murió por mí. La imputación tiene dos vertientes: una vertiente negativa y una vertiente positiva. En la vertiente negativa, yo puedo decir: Él muere de manera sustitutiva, por lo tanto, Él satisface la ira de Dios, ¿cierto?, por el pecado que yo cometo. Él satisface su justicia de queda totalmente satisfecho con el pago por el precio del pecado. Pero también hay una vertiente positiva. Y esa vertiente positiva tiene que ver con que Cristo vivió toda su vida de manera rigurosa, en obediencia a su Padre, desde que nació hasta que murió, cumpliendo todos los requisitos que Dios puso para poder cumplir la ley. Esos requisitos que Dios le puso a su pueblo, que nadie los pudo cumplir, bueno, Cristo lo cumplió, ¿ya? La obediencia activa de Cristo, por lo tanto, alcanza la perfecta justicia. Y cuando nosotros creemos en la imputación, solo por la fe, esa justicia perfecta que es de Cristo, ahora está en tu cuenta. Solo por la fe. Por lo tanto, a través del sacrificio en la cruz, nosotros podemos ser hallados como inocentes. ¿Se acuerdan que hablábamos del culpable? El culpable merecía un pago, ¿cierto? ¿Cuál era el pago? La muerte. ¿Quién murió en mi lugar? Cristo. Y por lo tanto ahora mi culpabilidad queda en cero. Yo soy inocente, pero no tengo ninguna concesión, solamente soy inocente. Ahora, en la vertiente positiva, Cristo vivió una vida perfecta de obediencia. Por lo tanto, Él alcanzó la justicia perfecta. Y en el momento de la imputación, esa justicia queda en tu cuenta. Ahora se transfiere a mí. No solamente soy inocente, sino que soy justificado por fe.
Por lo tanto, Cristo no solo muere por nosotros, mis pecados fueron imputados a Él. Cristo vivió por nosotros, su justicia perfecta fue transferida a mí. Cuando Dios nos juzga y nos declara justos, lo hace porque Cristo es justo. No sé si usted logra visualizar, pero yo creo que Lutero le estalló la cabeza cuando se dio cuenta y leyó Romanos y dijo, justificados pues por la fe. ¿Qué saco yo de ir a confesarme horas y horas con el sacerdote que me diga, te absuelvo y te da miles de Padre Nuestro, si solamente tengo que apoderarme de la justicia de Cristo, solo por la fe? Y eso me hace justo. Justo porque estamos en Cristo. ¿De qué se trata de estar en Cristo? De que cuando el cristiano es trasladado del reino de la muerte al reino de la vida, aquel que estaba muerto en sus delitos y pecados, y que de manera unilateral Cristo, o Dios, infunde, ¿cierto?, esa gracia salvífica en el ser humano, queda unido espiritualmente con Cristo. Estamos unidos espiritualmente con Él. Por lo tanto, la fe es la causa instrumental de la justificación, es la herramienta con la cual podemos decir que quedamos unidos a Cristo. Y como dice Efesios 2:8, es pues esta fe no es de ustedes, pues es don de Dios. Por lo tanto, ¿podrá un muerto decir, oh, yo sí, creo en la justificación solo por la fe porque yo lo puedo comprender, ¿cierto? ¿No? Porque no es del que quiere, ni es del que corre, sino que solamente de quien Dios tiene misericordia. ¿Ya? Por lo tanto, para que un muerto salga de esa condición de muerte, no puede ser, ¿cierto?, que decir, ya estoy aburrido de estar en la tumba, voy a aprovechar este instante que está Cristo tocando a mi puerta, le voy a dar la oportunidad que Él me está pidiendo para salir de este lugar, ya está bueno ya de estar en este lugar. Entonces, eso no es, ¿cierto? Es solamente que Dios nos dice, ven. Y cuando Él atrae, lo hace de una manera irresistible. Nadie se resiste a la gracia de Dios. Nadie se resiste al llamado de Dios. Porque Él lo hace de una manera en que el ser humano no puede resistirse. ¿Ya? Por lo tanto, aquellos que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados somos trasladados al reino de la vida, ¿cierto?, a través de esta acción unilateral de parte de Dios. Nadie puede colaborar. Nadie puede decir, es que ahora yo que soy cristiano y voy los domingos a la escuela y me levanto a las 7 de la mañana porque el culto es en Melipilla, entonces me tengo que levantar más temprano para llegar hasta ahí. Nada de eso sirve. Solamente la fe en nuestro Señor Jesucristo. Si Dios es quien nos da la justificación, la pregunta es, ¿podrá alguien justificarse por sí mismo ante Él? Yo no necesito a Cristo, yo me puedo justificar a mí mismo. ¿Alguien podrá pararse delante de Dios y sobrevivir? Nadie puede sobrevivir porque va a caer el juicio sobre su vida. Necesitamos el sustituto. Necesitamos a Cristo. Y esta es la verdad esencial del Evangelio. Cuando yo predico el Evangelio, ¿cierto?, yo tengo que hacer entenderle a esa persona que está perdida, que está condenada a muerte si es que no acepta el sacrificio de Cristo. Y obviamente yo no lo voy a poder convencer, ni mis palabras elocuentes lo van a poder hacer, porque como decíamos, esta es una acción solamente de parte de Dios, que puede depositar la fe como algo unilateral. Es Dios quien deposita el don de fe en la persona para que cuando venga el mensaje del Evangelio a esa persona y escuche la voz de su Señor, ¿cierto?, pueda entender y pueda aceptar el llamado del Señor. No puedo hacer nada para justificarme,
por mí mismo, ni nadie lo puede hacer por mí. Mi iglesia no puede justificarme. Mi pastor, mi diácono, mi anciano no pueden justificarme porque esta es una cuenta personal con el Señor. ¿Ya? Dios y solo Él puede justificarnos. Puede pronunciar mi veredicto final de justificación o de mi falta de ella. Cuando cantamos esa canción, no sé si se acuerda de esa canción que se llama Inocente, ¿cierto? Ese es el veredicto que tenemos. Somos inocentes, no por nuestros méritos, sino por el sacrificio de Cristo. La doctrina de la justificación solo por la fe no es la que produce salvación en nosotros. Y eso es importante. No somos salvos por una doctrina, ¿cierto? No somos salvos por lo que dice y por lo que yo estudié, por lo que yo aprendo y mentalmente, lo comprendí. No. Somos salvos por lo que dice la doctrina. Somos salvos por lo que eso significa en mi vida. Todos podemos saber y entender la información de la doctrina, incluso aceptarla como una verdad, pero eso no es una fe salvadora. La fe salvadora proviene unilateralmente de parte del Señor. El elemento crucial es la confianza personal y la dependencia, poner nuestra confianza en Cristo y solo en Él. Esa fe, si es verdadera, producirá en forma inmediata en el creyente un fruto. Y ese fruto es lo que conocemos como la santificación. Y podemos entender que ese que tiene una fe, ¿cierto?, salvífica, tiene una fides viva, porque produce fruto. ¿Ya? La ausencia de ese fruto de obediencia es prueba inmediata que no hubo justificación y Santiago lo llama una fe muerta. ¿Ya? En resumen, ¿cierto?, para volver a recapitular y contrastar por qué creemos en esta doctrina de la sola fides, ¿cierto? Es porque es el contraste de la iglesia imperante del siglo XVI que fue traído, ¿cierto?, a colación en esa instancia donde el modelo católico romano creía en que la fe era necesaria, pero no era suficiente, que requeríamos obras de satisfacción, es decir, méritos para poder alcanzar la salvación. El modelo protestante es que solamente requerimos la fe, solo la fe para poder ser justificados delante de Dios. Eso produce un efecto, es nuestra salvación, y cuando nosotros tenemos esa fe salvífica en nuestra vida, producimos ahora fruto. Por lo tanto, las obras no son una condición para alcanzar la salvación, sino que son un producto de quienes somos. ¿Se entiende eso? Las obras no son una condición para poder yo alcanzar la salvación. Yo no necesito ningún mérito para poder alcanzar la salvación. Pero si yo soy salvo, voy a tener buenas obras, porque el Espíritu Santo empieza a modificar cosas en mí, ¿cierto? Y a generar un efecto de transformación. Y el modelo que nos trata de llevar es el modelo de Cristo. Las Escrituras dicen en 1 Corintios 15:3, ¿alguien lo puede leer? Hermana Pati, puede leerlo usted, por favor. Vamos a leer algunas citas. 15:3. 35, 45. Me quedan 10 diapos, así que no sé si alcanzamos. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. ¿Quién murió por nuestro pecado? Cristo, conforme a las Escrituras. ¿Ya? El justo por los injustos, 1 Pedro 3:18. Hermano Humberto, ¿puede leer usted? Ya, hermana Dani, entonces. Primera de Pedro 3:18. Porque también
para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Amén. El justo por los injustos. Segunda de Corintios 5:21 dice, al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Y en Gálatas 3:13 dice, Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros. Romanos 4:25, Él fue entregado a la muerte por nuestros pecados. Y finalmente Isaías 53:5 dice, Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo. Todas estas declaraciones declaran que la crucifixión de Jesús fue un sacrificio sustitutivo, ¿cierto? Cristo murió en lugar de, y en vez de, Cristo ocupó el lugar que tú y yo debíamos haber ocupado, ¿ya? Su muerte pagó la pena del pecado en su totalidad. Él sufrió todo lo que los pecadores condenados merecen bajo la ira del Dios Todopoderoso, lo que conocemos como la propiciación. Es la satisfacción de la ira de Dios, de pagar el pago justo por el pecado, que era la muerte. Y en ese instante se carga en Cristo el peso del pecado de la humanidad, que iba a ser salvo. En retribución, da a los creyentes la posición correcta delante de Dios. Aquellos que confían solo en Él como Salvador están espiritualmente unidos con Él y su justicia cuenta como la justicia de ellos. La justificación está basada en la muerte de Jesús, ¿cierto? Tengo algunas citas más acá en Romanos 5:9. Dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira de Dios. Romanos 5:18 dice, así que como por la transgresión de uno vino la condenación, a todos los hombres de la misma manera, por la justificación de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. La justificación también está basada en la resurrección de Jesús. En Romanos 4:25 leemos, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Los creyentes son justos por la muerte de Cristo. Filipenses 3:8 y 9 dice, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Todo lo que hemos estado conversando en la mañana no es algo que surge del razonamiento humano, no es algo que surge de un movimiento del cisma de la iglesia, sino que surge de la exégesis de la Escritura. Los creyentes son justos por la muerte de Cristo. En Romanos 5:19 dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. ¿Ya? La justificación es recibida por fe. En Romanos 1:17 dice, porque en el Evangelio la justicia se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. En Génesis 15:6, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Es decir, la justificación no es algo que venga a ser después del sacrificio de Cristo. Todos somos salvos por la justicia imputada en nuestra cuenta, ¿cierto? Somos salvos por la fe. La diferencia está en que aquellos hombres creyeron en que iba a venir alguien en el futuro y que iba a cumplir con esa función, y nosotros miramos retrospectivamente, ¿cierto? En alguien que ya vino
en alguien que nosotros ya podemos tener tangiblemente a través de la Escritura, ¿cierto? La justificación es un don de la gracia de Dios. En Romanos 3:24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. No por obras de la ley. En Gálatas 3:11 dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Por lo tanto, la base de nuestra justificación es Cristo el Señor. Amén.